Antes de comenzar vamos a orar. No es poca cosa compartir una palabra a aquellos a quienes son los hijos de Dios. Ustedes, hijos de Dios, familia de Dios, que en definitiva son lo más importante en esta mañana. De poder llegar a entender y comprender justamente esa identidad, de lo que son. Son nada más ni nada menos que hijos de Dios. Y aquellos que tenemos quizás la responsabilidad de poder compartirle la palabra de Dios, tenemos que llegar a entender lo que eso implica. No le estamos hablando a alguien más, le estamos hablando a los hijos de Dios. Qué responsabilidad. Y por eso vamos a orar en esta mañana. Yo le pedí a Horacio que pueda tener una palabra de oración para así podamos comenzar. Padre Santo, Padre de amor, Padre de Dios, Señor. Mentor de nuestro destino, Señor, que nos unirnos alrededor de tu presencia aquí y reconocerte como Dios, Señor, gracias, Señor, por este momento en compañía de mis hermanos. Al poder escuchar tu palabra, Señor, en este momento de soledad, ser preparado para vivir. Aquí nos presentamos, Señor, con nuestra situación, nuestras circunstancias, cada una diferente, una de otra, pero todos tenemos el mismo Dios, el mismo Padre. Nos vas a dar esa palabra perfecta que pueda para cada uno de nosotros. Señor, prepara nuestros corazones, también nuestra atención, para que no nos alejemos del foco de tu presencia, que podamos escuchar, antes que podamos gracias, Señor, te pedimos en nombre de Dios. Amén. 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 El domingo pasado concluimos con la serie de la importancia de las disciplinas espirituales y el hecho de vivir en el Espíritu y cuán importantes son las disciplinas espirituales en ese hecho. Si bien terminamos esa serie, continuamos. Habíamos terminado el domingo pasado juntamente planteándole que Dios todavía no terminó su obra en cada uno de nosotros. Dios todavía no terminó su obra en tu vida, en la vida de aquellos que estamos en sus manos. Dios aún sigue trabajando en nosotros. Y referente a eso, hoy quiero seguir enganchando este tema y no se pierdan los jueves. El profe Horacio, él comparte, sigue compartiendo, lo hace más tranquilamente allí, ¿no? Compartiendo la importancia de ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Y este jueves compartió que si bien es ser lleno del Espíritu Santo implica tener en nuestras vidas algo importante, el amor. El amor. Porque sin amor podemos tener los dones que, dice por ahí la palabra de Dios, no podemos decir a los montes que se trasladen de un lado a otro, pero si no tenemos amor, no sirve de nada. No sirve de nada. Y qué bueno saber, ese pasaje me encanta, porque dice, ahí habla del amor. Y si vamos a la Biblia, más adelante, 1 Juan por allí, dice que Dios es ¿qué? Es amor. No que Dios tiene amor, Dios es amor. Y si planteamos ese pasaje que compartía Horacio el jueves, ¿no? De la importancia del amor, donde dice,
Si no tuviese amor, puedo tener los dones. Y si podemos cambiar esa palabra amor con lo que realmente es Dios, porque Dios es amor. O sea, si no tenemos a Dios en nuestras vidas, todo lo que hagamos puede ser simplemente algo que resuene. Címbalos allí que los golpeen, sin sentido. Dios es lo más importante en nuestras vidas. Y es por eso que Dios quiere mantenernos justamente, como veníamos hablando, poder estar lleno del Espíritu Santo de Dios. Y bien también lo compartió hace unos 2 jueves atrás, creo, si más no me equivoco, Horacio, que la llenura del Espíritu Santo es un evento. Es el momento donde aceptamos a Jesús en nuestros corazones y eso viene a ser una realidad en nuestras vidas. Es un evento, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas. Pero la llenura del Espíritu Santo es un proceso que dura ¿cuánto? Todas nuestras vidas. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga a buscarnos. O sea, el ser lleno del Espíritu Santo, Dios nos sella, nos da su Espíritu Santo. Nos pone dentro nuestro. Eso de parte de Él en el momento que aceptamos a Jesús. El hecho de ser lleno está en nosotros, de mantenernos a través de las disciplinas espirituales en la brecha, en el camino, en el lugar que Dios quiere que estemos, a través de la oración, la meditación, la palabra, el estudio de la palabra, ¿no? La alabanza, la adoración, el servicio. Mantenernos en el lugar para que el Espíritu Santo nos llene cada día. Pero cuando tenemos a Dios, como dijimos al concluir el domingo pasado, Dios no ha concluido su historia en nuestras vidas. Tu historia aún sigue abierta. Tu historia sigue abierta, todavía no ha terminado. No debemos volver al pasado, no volver a equivocarnos. Nuestro objetivo como hijos de Dios, como cristianos, es el futuro. Esto que hacemos hoy aquí, sí nos lleva a mirar el pasado. ¿Cuál pasado? Ese pasado donde estábamos lejos de Dios, con nuestros pecados, allí, ¿no? Condenados, nos lleva a ver nuestro pasado. Pero también nos lleva a ver nuestro presente, que si hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, nuestro presente es saber que somos hijos de Dios. Y dice, y ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ninguna. Pero también nos enfoca hacia el futuro. ¿Por qué nos enfoca hacia el futuro? Porque Jesús, cuando participó con sus discípulos de esta mesa, le dijo, y no beberé más de este fruto de la vid hasta que lo beba de nuevo con vosotros. Le estaba diciendo, fíjense, hay un futuro. Entonces, ¿podemos equivocarnos? Sí. Si bien el pasado es parte de nuestras vidas, nuestro pasado es parte de nuestras vidas. Es imposible negarlo. Yo no puedo negar mi pasado. Nadie puede negar su pasado. Es pretender tapar el sol con un dedo. Imposible. Por eso, en vez de mortificarnos por nuestro pasado, ¿por qué no hacer de él nuestro maestro y no nuestro verdugo? Aprender de nuestros errores. Aprender de nuestras equivocaciones. Debemos aprender. Me llama mucho la atención, me gusta ver muchos documentales, yo estaba viendo un documental de unos animalitos de laboratorio, ¿no? Que le enseñaban, aprendían que tenían que ir por un lado y había otro huequito acá. Y sabían que si iban por acá, le daba un golpe eléctrico, ¿no? Y entonces, cuando lo volvían a soltar, sabían que por ahí no tenían que ir. Entonces iban al otro lado y encontraban comida. Y así fueron aprendiendo. Después le cambiaban el color, ¿no? Porque había un color donde estaba la picana, había un color donde estaba la comida de otro color. Le cambiaban los colores del lugar. Y el animalito salía
se paraba allí y cuando iba a ir para el lugar donde siempre iba, epa, dijo, acá me cambiaron algo, ¿no? Y miraba y se iba donde estaba la comida. Aprendieron de sus errores, aprendieron. Cuán difícil es al ser humano aprender de sus errores. Caemos y volvemos a caer en el mismo hueco que siempre caemos. Errar, sí, errar es humano. Sí podemos errar. Errar es humano. Nadie es perfecto. Somos humanos, podemos equivocarnos. Pero ¿saben qué? Permanecer en el error es de necio. Permanecer en el error es de necio. Es de mediocre. No fuimos creados, ni vos ni yo, no fuimos creados para vivir así. No fuimos creados para vivir así. Dios nos diseñó para vivir una vida plena, una vida abundante, una vida llena de Dios en nuestros corazones. Él nos diseñó para eso. No nos diseñó para vivir equivocados. Nos diseñó para vivir una vida plena, satisfecha en Jesucristo. Tu historia aún no ha terminado. No. Tu historia aún sigue siendo escrita por el Señor. Yo pedí que vayas al primer cartelito, al primero de todos, donde dice tu historia sigue abierta. Tu historia, como dice allí, sigue abierta. Dios aún no ha terminado con tu vida. Las caídas del pasado no definen tu futuro. No. Los errores del pasado no definen tu futuro. Pero yo me equivoco. No, eso no define tu futuro. Cada error puede convertirse en una enseñanza profunda, si es que realmente queremos aprender. Como estos animalitos, aprendieron, comprendieron y entendieron dónde estaba el alimento y dónde no iban a sufrir consecuencias de una picana. Así también nuestra historia aún no está cerrada. Dios sigue trabajando con nosotros. Dios aún no ha terminado. El texto bíblico que allí va a aparecer dice, estando persuadido, Filipenses 1:6, estando persuadido en esto. ¿Qué quiere decir persuadido? ¿Saben lo que quiere decir? Convencido. Teniendo la certeza. Estando convencido, estando persuadido, teniendo la certeza. ¿De esto? ¿De qué? Que el que comenzó en vosotros. ¿Quién comenzó en vosotros la buena obra? Un pastor, un hombre, un líder. ¿Quién? Dios. Dios comenzó en vosotros la buena obra. Entonces, estando persuadido, convencido, teniendo la certeza que el que comenzó en vosotros, Dios, la buena obra, ¿y saben qué? Y todo lo que Dios hace es bueno. Todo lo que Dios hace es bueno. Todo. Lo que Dios hace es bueno. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tu historia aún sigue abierta. Dios aún no ha terminado ni con vos ni conmigo, con Can, ni con ninguno de nosotros. Dios sigue trabajando en nuestras vidas, en nuestros corazones. Entonces, por eso, Dios aún no ha terminado contigo, pero también vamos a ver cada punto en esta mañana que en cuanto a eso. Dios no ha terminado contigo. ¿Quién tiene 2 Timoteo 1:9? Yo le asigné a cada uno por allí, ¿no? Creo que la tiene Camila, ¿sí? ¿Qué dice? Él nos salvó y llamó vuestro santo. No se vuelven nuestras obras, no se vuelven nuestro y la gracia que nos puede dar a Jesús antes de los tiempos de los siglos. La obra la comenzó ¿quién? Dios. ¿En quién? En nosotros. En vos, en mí. La obra es de Dios. Entonces Dios aún no ha terminado con nosotros. La obra la comenzó en el pasado y aún sigue trabajando en nuestras vidas.
Dios es el iniciador, ¿no? La salvación y el propósito para tu vida no comenzaron con tus fuerzas. No, no fue decisión tuya. Ah, bueno, yo voy a ser salvo. No. O inclusive, porque uno dice, sí, cuando yo fui al Señor. No, el Señor vino hacia nosotros. Él fue el que vino hacia nosotros. Él fue el que descendió del cielo para morir por nosotros. Es por eso el saber que el que inició la buena obra es Dios. No fue por nuestro esfuerzo, sino por gracia de Dios. Por gracia y misericordia de Dios. Jeremías, ¿quién tiene Jeremías? Creo que tiene Pablo. 18, del 3 al 4. ¿Qué dice? Y descendía la casa del alfarero y allí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder. Y volvió y lo hizo otra vez, otra vasija, según le pareció mejor hacerlo. Creo que también te había dado Lilia, ¿no? Sí, no me acuerdo. ¿A quién le había dado? Perdón, Lilian. Pero allí vemos. ¿De quién habla allí? Del alfarero. Él conoce, así como el alfarero, él conoce el material. Así como el alfarero conoce la arcilla, Dios conoce tus debilidades. Dios conoce mis debilidades. Y las va a utilizar para formarnos, para capacitarnos, para ser útil. Dios nos usa hombres y mujeres perfectos. Dios usa hombres y mujeres dispuestos a ser utilizados por Dios. Porque a veces hay un error. No voy a ir a la iglesia hasta que... Alguien me decía algún tiempo, no voy a la iglesia hasta que deje de fumar. Porque fumaba, ¿no? Yo digo, al contrario, tenés que ir a la iglesia. Allí es donde tenés que estar. Porque Dios allí es donde te va a dar palabra, te va a dar fuerza, te va a dar alimento. Después lo demás, simplemente va a ser añadidura. Es cuando estamos en las manos de Dios, es el que Él nos moldea. ¿Con qué? Con nuestros defectos. Dios nos usa hombres y mujeres perfectos. O en la Biblia va a encontrar hombres y mujeres perfectos que fueron utilizados por Dios. Moisés, ¿qué tan perfecto era mujer? Moisés tenía sus errores. Y muchos. Abraham, wow, el padre de la fe, mintiendo. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? Imperfecto. ¿Y qué hablar de David? Un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Pero ¿saben qué? Con sus errores, no perfectos, pero estaban dispuestos a ser utilizados por Dios. La importancia es permanecer en las manos del alfarero para que Él, a través de nuestras debilidades, Él nos forme para sus propósitos, para cada uno de sus propósitos. No te fijes en tus debilidades. Si yo me tuviese que fijar en mis debilidades, ¿saben qué? Cargaría todo. Es lo que haría Pablo. ¿O por qué se cree que Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Porque él entendía que por él, el bien que quiero hacer, decía Pablo, no lo hago. Lo importante es, Dios aún no ha terminado contigo. El que comenzó la obra en el inicio, como dice 2 Timoteo 1:9, no, Él sigue trabajando en nosotros. Así como el alfarero, Dios conoce nuestras debilidades, Dios conoce tus debilidades, Dios conoce tus falencias, Dios conoce tus errores. ¿O te crees que Él no los ve? Dios aún no ha terminado contigo. Segundo punto, esa obra continúa presente. Aún hoy en día. ¿Quién tiene 1 Tesalonicenses 5:24? ¿Quién es el que os llama, el cual también lo hará?
Fiel es el que os llama, el cual también, ¿qué? Lo hará. Estamos en un proceso. ¿Quién fue el que llamó? ¿Quién te llamó? Dios. Dios te llamó. Dios te abrió los brazos y te dijo, venid a mí todos los que están cargados y cansados, que yo los voy a hacer descansar. Él te llamó. Y nosotros cargados con nuestros pecados, con nuestras culpas, con nuestros errores, fuimos a Él. Y Él empezó un proceso en nuestras vidas. La obra continúa. ¿Y cómo sabemos que en un lugar o en una casa hay una obra? ¿De qué forma por qué nos damos cuenta? Hasta todo pata para arriba a veces, ¿no? Hay materiales, las mujeres, especialmente las esposas, ellas quieren hacer obra en su casa, que repare esto, que repare aquello, mira que romper acá, esto, pero no le haga polvos, no le haga tierra. Si una vuelta me dijo Graciela que tenía que hacer una zanja en el piso, ¿no? Y traje una moladora en mi trabajo. Pues digo, yo ponerme a maciar, no me gusta maciar. Entonces me traje una moladora grande, marqué y ahí me puse a cortar. El que sabe cómo trabaja una moladora no se imagina lo que era eso. Casi fue mi divorcio. Pero digo, pero si querés obra, querés que haga, se va a ensuciar. Se va a ensuciar. Dios aún no ha terminado la obra en tu vida. A veces hay cosas que están todavía, aparejos que están por allí, ¿no? Malacates, cosas que están sosteniendo, porque Dios está trabajando en nosotros. Hay una obra. La construcción, estamos en construcción. Aceptar que somos una obra en construcción elimina la culpa de no ser perfectos. Aceptar cuando entendemos que estamos en construcción. ¿Vieron que a veces entras en internet, dice página en qué? En construcción. Todavía no está terminada. Te está aclarando, puedes llegar a ver muchas cosas, pues te dice página en construcción. Aún a veces en nuestras vidas, el hecho de ver que entender que estamos en construcción, en un proceso, elimina la culpa de no ser perfectos. Elimina la culpa de no ser perfectos. Es más, Efesios 2:10 dice que somos hechura de Dios, o sea, creación de Dios, algo elaborado por Dios. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Él, ¿quién? Él, Dios, preparó de antemano. Entonces quiere decir que somos una obra en construcción. ¿Para qué? Para generar obras, las cuales Él ya preparó de antemano. No te rindas en el medio del proceso. No permita que el proceso te lleve a bajar los brazos. No. Y un buen ejemplo de proceso es lo que compartía nuestro hermano Isaac el domingo pasado. Él pasó por un proceso, ¿sí o no? Un proceso. Tuvo que hacerse unos estudios, un proceso. Tuvo que ser ¿qué? Constante. Le dijeron, esto tiene que ser así, 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 tal día, y acá tiene que estar, y acá está, un proceso. Es más, cuídate. Y en ese proceso dijeron, cuídate porque no tienes que resfriarte, tienes que estar bien, ¿no? Para que este proceso cumpla su propósito. Y así nosotros también estamos en un proceso. Debemos cuidarnos de lo que el enemigo quiere, del virus del enemigo que quiere meterse en nuestras vidas. No te rindas en el medio del proceso. Las obras del Señor no quedan a medias. Lo que Dios empieza no queda por la mitad. Él está trabajando en vos, en mí, ahora mismo, en este mismo instante. Porque esta palabra es justamente un proceso para nosotros. Es donde nos está diciendo, yo estoy trabajando contigo. Yo tengo un propósito.
y te estoy preparando. Las dificultades y las pruebas no son para destruirte, no. Cada dificultad y cada prueba no son para destruirte, sino para pulir tu carácter. A mí me gusta trabajar la madera y a veces la madera está áspera. Y para poder sacar esa madera áspera, toda astillosa, uso lija de distintas medidas. Uso la lija 36, que es para darle una primera lijada, ¿no? Y allí, y saca aspereza. Yo me imagino a la madera, ¡ay, por favor! Y allí está, ahí le damos la madera. Después agarramos otra más fina, otra más fina, y hasta que le damos, la madera queda pulida. Dios usa la circunstancia, a veces como esas lijas, para pulir nuestras vidas. Es más, yo a veces le digo a los hermanos, a veces hay hermanos o personas que son lijas, a las cuales Dios usa para pulirnos, para ir puliéndonos. ¿Sí? Entonces, las dificultades y las pruebas no son para destruirte, no. Acuérdense lo que la palabra de Dios dice en Jeremías. Yo tengo planes para vosotros. ¿Planes de qué? De bien y no de mal. Los planes y los propósitos de Dios son de bien y no de mal. Lo importante es que tenemos que pasar en ese proceso. Entonces, Dios aún no ha concluido contigo. Dios tiene propósito para tu vida. Tercer punto, la obra, esa obra que Él comenzó, se va a perfeccionar en el futuro. ¿Se acuerdan lo que leímos en Filipenses? Dice Filipenses 6, 1:6. Estando persuadidos de esto, que con que comenzó en vosotros, ¿quién? Dios, ¿qué va a hacer? La va a perfeccionar. La obra se va a completar. ¿Cuándo? En el futuro. El resultado final lo podemos ver en Apocalipsis 21:4. ¿Quién lo tiene? Me parece que no tiene minuta. ¿Puedes leerlo, Graciela? Apocalipsis 21:4. Allí nos habla de la obra final. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ese es el resultado. ¿Cuál es el resultado? Que ya no va a haber más lágrimas, ya no va a haber más dolor. Mira lo que dice Isaías 65:17, creo que está allí. ¿Sale? Sí, ahí sale. 65:17. Porque dice, porque de aquí, yo, ¿quién está hablando? Dios mismo. Dice, 17, porque de aquí, yo crearé nuevo cielo y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria. Ni siquiera va a venir en tus pensamientos. Ese es el resultado final. Dios va a enjuagar las lágrimas en nuestros ojos. No va a haber ya más dolor. Dios está obrando. Las promesas de Dios son garantizadas. Las promesas de Dios están garantizadas. ¿Cómo sabemos que las promesas de Dios están garantizadas? Porque Jesús derramó la sangre, su sangre, allí en la cruz, para garantizar todas y cada una de las promesas de Dios para nuestras vidas. Esa palabra está garantizada. Esa perfección es garantía para nuestras vidas. Tu propósito sigue vigente. Tu propósito sigue vigente, aún está vigente. Dios aún sigue trabajando en vos. Miren lo que dice Romanos, capítulo 11, versículo 29. Dice así: porque irrevocables son los dones y el llamamiento
de Dios. Irrevocable. ¿Saben lo que quiere decir irrevocable? ¿Alguien sabe? Quiere decir, no hay vuelta atrás. Irrevocable. Son los dones que Dios te ha dado, son irrevocables. Son tuyos. Porque por eso son dones. ¿Los dones qué son? Regalos. Porque si yo le doy un don a alguien y después se lo reclamo, no es un regalo. No es un regalo. Si le doy algo, listo, me desligo. Está para él. Los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Dios te ha llamado y ese llamado de Dios para tu vida es irrevocable. Dios tiene un propósito para tu vida. Tu propósito aún está vigente. No ha caducado. No importa tu circunstancia. No importa el proceso que estés pasando. Ese propósito sigue vigente. Tu historia no termina con tu fracaso o pérdida. Dios transforma tus errores en testimonio de amor. El llamado de Dios para tu vida no termina con tus fracasos. Porque hay que tener en cuenta algo importante. El fracaso es un evento. No es lo que tú eres. El fracaso es un evento. Una vuelta leyendo sobre la historia de Michael Jordan, el que juega al básquet, dice, vieron que de donde estaba tiraba la pelota y al aro. ¿No? No importaba dónde estaba. Él agarraba la pelota y estaba al aro. Y él decía en cuanto a eso, para llegar a ser quien fui, tuve que errarle muchas veces. Tuve que fracasar muchas veces. Es más, he fracasado muchas veces. Hasta que, ¿qué pasó? Él en el proceso no se quedó, siguió. No, siguió. Por más que quizás otros le dijeran, mira querido, dedícate a otra cosa, porque vos para esto, cero. Él dijo, no, voy a poder. Agarró, siguió, erró. Y hasta que llegó un momento que no importaba donde estuviese, hacia punto. Así Dios también con nosotros. Mantén tu mirada en Cristo. Tu resultado final no dictas tus circunstancias actuales. El resultado final de tu vida no está dictada por la circunstancia actual por la cual estás viviendo. Si no sabes por qué, por la fidelidad de Dios. Tu circunstancia no es no es el final de todo. Porque allí dice, según Timoteo 2:13 dice, aunque nosotros seamos ¿qué? Infieles. Wow. Aunque nosotros seamos infieles, y como decía Graciela, aunque nosotros muchas veces no tomemos en cuenta lo que implica de que Jesús haya derramado su sangre en la cruz, aunque no tengamos en cuenta muchas veces y pisoteemos esa sangre, Él aún permanece fiel. Él aún permanece fiel. Aunque reneguemos de Dios, Él aún permanece fiel. Tu resultado final no está dictado por las circunstancias por las cuales vives. Tu resultado final no depende ni siquiera de tu fe. Depende de la fidelidad de Dios para tu vida. Y Dios es fiel, ¿o no? ¿Alguien tiene duda que Dios no es fiel? Su fidelidad es grande, dice la nación. Tu fidelidad es incomparable. Cuando era chico, leí Apocalipsis, capítulo 4, si mal no recuerdo, que decía que debemos permanecer fiel hasta la muerte.
Yo tenía 12 años, por ahí cuando empecé a ir a la iglesia, y empecé a leer la Biblia, y leía ese pasaje, fiel hasta la muerte, hasta que entendí por qué, con el tiempo leyendo, y preguntándole al Señor, pero Señor, si viene alguien, tengo que estar, sí, tenés que estar fiel. Pero ¿por qué debemos permanecer fiel? ¿Por qué debemos permanecer fiel? ¿Saben por qué? Porque Él es fiel. Él es fiel. Su fidelidad es grande y eso nos tiene que llevar a permanecer fiel al Señor. Más allá de las circunstancias, Dios aún no ha terminado contigo. Si te sientes que estás estancado, frustrado, ¿no? O crees que has cometido demasiados errores, debes saber que Dios aún no se rindió contigo. Dios aún nos bajó los brazos. Nosotros muchas veces, ¿no? Con personas con las cuales queremos ayudarlo, llega un momento de siempre lo mismo, y siempre lo mismo, y siempre, más se caga lo que quiera. ¿Sí o no? Ya me cansé. Listo. Caga lo que se le dé. Pero Dios aún no se ha rendido con vos ni conmigo. Dios aún sigue siendo fiel. Dios sigue siendo fiel. Su fidelidad es grande. Miren lo que dice en 2 Pedro 3:9, dice así. El Señor, dice 2 Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Fíjense, ¿no? El Señor no retarda sus promesas. Ninguna. El Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza. Porque algunos dicen, pero Señor, ¿por qué todavía está tardando eso? Algunos la tienen por tardanza. Sino que es que paciente. ¿El Señor es qué? Paciente. ¿Con quién? ¿Con los pecadores? No. Esta palabra fue dada a la iglesia. Esta palabra fue dada a una iglesia. Pedro le escribió a una iglesia. El Señor es paciente con nosotros. Él aún no ha terminado con nosotros. No ha terminado con nuestras vidas. Nuestra historia aún no se termina de escribir. Dios sigue escribiendo nuestra historia. Hay páginas en blanco todavía que debemos salir, transitar. Entregarle tus cargas al Señor y permití que así como leímos que el alfarero siga moldeando tu vida. Y allí la importancia, mis queridos hermanos, de las disciplinas espirituales, las cuales estamos viendo. Porque las disciplinas espirituales nos permite permanecer en el lugar, en la mesa del alfarero, donde el alfarero, que es Dios, usa su palabra, esa espada de doble filo, la cual pueda cortar todo aquello que entorpezca nuestra relación con Él. Es más, el alfarero podía agarrar esa masa que estaba allí, aplastarla totalmente y volver a hacer algo nuevo. Permitir que el Señor inclusive te aplaste si es necesario. Pero ¿sabe qué? Dios te va a hacer algo útil, te va a hacer nuevo. Porque todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Yo te invito que escuches esta canción que allí le puse. Que escuches. No es una alabanza, es una canción. Nos llama a reflexionar y a pensar. Escucha esta canción.
¿Cuánto tiempo más vas a quedarte ahí? Esperando que el miedo decida por ti. Mirando cómo pasan los días, mientras tus sueños se llenan de polvo. Sé que duele, sé que has llorado, sé que hay heridas que nadie ha mirado, pero Dios no te trajo hasta aquí para verte rendido. Escucha, hay una voz dentro de tu alma. No es el fracaso, no es la culpa, es Dios diciendo: levántate, levántate, aún no termina tu historia. Levántate, todavía hay caminos por abrir. Levántate, no naciste para quedarte en el suelo. Si Dios está contigo, ¿qué puede detenerte? Levántate, es hora de... Dios te dice hoy, levántate. Este mensaje es para vos, es para mí. Dios no te ha traído hasta aquí, hasta este momento, hasta esta hora, para rendirte. No, Dios no me trajo hasta acá, hasta este tiempo, hasta esta hora, en este año, para que yo tire los tatuajes y baje los brazos. No, Dios me trajo hasta aquí para seguir avanzando. Él te dice hoy a vos, a mí, a la iglesia del Señor: levántate. Levántate, haz la obra para la cual Dios te llamó a ser iglesia. Fortalécete en Él, como ese pasaje que el Señor nos dio para este año. No es con fuerza, no es con nuestra fuerza, no es con poder, no es con ejército, es con el poder de su Espíritu Santo, con el cual Dios les ha llenado a cada uno de ustedes. Levántate, iglesia, levántate, haz tuya las palabras que recibió Elías. Primera Reyes 19:7 dice: levántate, come, porque el largo camino te resta. Mi hermano, mi hermana, levántate. No importa cuán honda hayas caído, levántate, ponte en pie, ponte delante del Señor. Dios te llama. Dios no te trajo hasta acá para volver atrás. Dios te trajo hasta acá para seguir avanzando. No importa tu edad. No es cuestión de edad. Es cuestión de determinación, de fe, de saber quiénes somos y a dónde vamos. Tengo la convicción de saber a dónde voy. ¿Tenés la convicción de saber a dónde vas? Cuando tenemos la convicción de saber quiénes somos, que somos nada más y nada menos que hijos de Dios, ¿quién nos va a detener? Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Cuando tenemos la convicción de saber hacia dónde vamos, y podemos decir, como dijo el apóstol Pablo: ya no vivo yo, sino más bien Cristo vive en mí. Tu llamado sigue vigente. Tu llamado aún está allí. Levántate. Te invito a que inclines tu cabeza y sigamos escuchando esta canción. De volver a vivir. Has buscado respuestas en todas partes, pero algunas respuestas solo llegan cuando empiezas a caminar. No esperes sentirte fuerte para avanzar. La fuerza aparece cuando das el primer paso, porque los milagros no ocurren en quien se rinde, ocurren en quien vuelve a intentarlo. El cielo no se ha olvidado de ti. Acá estamos en la iglesia, Señor. Somos tus hijos. Gracias, Señor, porque primeramente tú has hablado a mi vida. Me has reenfocado en saber quién soy y a dónde voy. Es por eso, Señor, que hoy me pongo en pie. Aquí estoy. Y te invito a aquellos que así como Isaías, quieren decirle al Señor: Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Me pongo en pie.
Aquí estoy, sé que mi historia aún no ha terminado. Sé que tú aún sigues trabajando en mi vida. Si crees que esta palabra es para tu vida, te invito que así como Dios llamó a Elías, Dios te está diciendo a vos. Sí, a vos. No es al que está al lado tuyo, ni al que está atrás tuyo, ni al que está al frente tuyo. Dios te está diciendo a vos. Levántate. Y crees que verdaderamente Dios te está llamando. Ponte en pie. Ponte de pie delante del Señor. Y decirle, Señor, aquí estoy. Al igual que Isaías, Señor. Aquí nos ponemos de pie, Señor, delante de tu presencia. Entendiendo y comprendiendo que somos hombres y mujeres del labio del mundo, Señor. Que habitamos y vivimos rodeados de hombres y mujeres con labios inmundos. Y aquí estoy, Señor. Me pongo en pie. No soy perfecto, pero sí estoy dispuesto. Que el fuego de tu Espíritu Santo, Señor, queme todo aquello en mi vida. Que el fuego de tu Espíritu Santo, que empieza a arder cada día más y más, Señor, en nuestros corazones, pueda quemar todo aquello que sea escoria, que nos impida ver y disfrutar la plenitud de saber de quiénes somos. Sí, Señor, estamos en un proceso. Queremos continuar en ese proceso. Queremos continuar en las manos del alfarero. Que tú nos sigas moldeando, Señor. Es más, si querés, Señor, como alfarero, aplasta mi vida. Házmela de nuevo para tu gloria y para tu honra. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Bendigo a tu pueblo. Bendigo a cada uno que en esta mañana, Señor, se ha puesto en pie. Y te ruego, Espíritu Santo, que seas tú que los impulse cada día. Que tu palabra sea, Señor, la leña que avive ese fuego. Que la oración sea aquella relación, Señor, que nos debe estar constantemente en comunión contigo. Que la adoración, Señor, sea una realidad de nuestras vidas. Y como bien dijiste tú, Jesús, después de la adoración viene el servicio. Que nuestro servicio, Señor, a ti sea en cada cosa que hagamos. Porque tu palabra dice, Señor, que todo lo que hagamos, aunque comamos, aunque bebamos, debemos hacerlo para tu gloria. Bendigo tu iglesia, Padre. Bendigo a cada uno de ellos. Y bendigo a aquellos que a través de ellos en estas semanas, Señor, van a ser bendecidos a través de una palabra. Bendigo a cada uno de aquellos, Señor, que a través de ellos, hijos tuyos, hombres y mujeres con un llamado, hombres y mujeres imperfectos, pero dispuestos, tú lo vas a usar, Señor, para hacer de bendición a muchos. Gracias, Señor. Muchas gracias. Te doy la gloria y la honra a ti. En el nombre de Jesús. Amén.